empieza a sintetizar el RNA mensajero y termina mediante el factor Rho o la proteína Rho, que es la que promueve la liberación del RNA mensajero, y también termina por secuencias específicas que reconoce la RNA polimerasa y se libera el RNA. Eso habíamos mencionado, ¿no?, en la anterior clase. Y en las eucariotas es un proceso más complejo, sobre todo participaban factores de transcripción, ¿sí? Estos factores, el más importante es el TF2D, que este es el que va a reconocer el sitio TATA, ¿no es cierto?, que el sitio promotor, que es el que va a ayudar a la separación de las cadenas. Y una vez que se una este factor, recién se va a unir la polimerasa y luego va a pasar lo que hemos visto, ¿no? Se alarga la cadena y también se va el proceso de terminación en las eucariotas, sobre todo está asociado a secuencias ricas en adenina y uracila. Esa era la diferencia entre procariotas y eucariotas, ¿ya? Las eucariotas encuentran como sitio de terminación secuencias ricas en adenina y uracila. Entonces ahora nos toca ver la traducción y el código genético, y nos toca ver tecnologías del DNA recombinante, que es lo último que lo que avanzaríamos para que demos por finalizado este segmento para que ya vayan al examen, ¿no? Entonces, en la parte del código genético, ustedes saben que el código genético es la relación que existe en la secuencia que tiene el RNA, ¿no es cierto? Esa secuencia que tiene el RNA está en base a los nucleótidos de bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Y en cambio la proteína que se sintetiza a partir de ese RNA ya maneja otro lenguaje. Maneja el lenguaje de los aminoácidos, en cambio el RNA maneja el lenguaje de las bases nitrogenadas. Entonces, como es un diferente lenguaje, a eso se llama traducción, por eso se traduce el lenguaje de bases a aminoácidos. Esa es la relación que hace el código genético. Entonces, este código genético tiene varias características importantes que vamos a mencionarlas aquí. A ver, aquí están las características. La primera característica es el código genético es degenerado, ¿sí? ¿Qué significa que es degenerado? Que varios codones sintetizan un solo aminoácido, ¿ya? Pues degenerado, ¿qué significa degenerado? Esos términos son importantes porque eso les pueden preguntar. ¿Qué es degenerado? El código, ¿por qué se dice que es degenerado? Porque varios codones. ¿Qué es un codón? Es un triplete de bases, ¿no es cierto? Entonces, varios codones sintetizan un mismo aminoácido. Un aminoácido en especial. Por ejemplo, fíjense en la glicina, no sé si se ve allá atrás, pero la glicina, por ejemplo, ¿dónde está la glicina? Aquí está la glicina. La glicina, sus tripletes son GGA, GGU, GGC, GGG. Es decir, tiene 4 codones para un mismo aminoácido. A eso se llama degeneración, y sobre todo es degeneración de la tercera base, ¿no es cierto? La tercera base es la que puede variar, pero se sintetiza el mismo aminoácido. Entonces a eso se llama degenerado. Luego significa que no es ambiguo. ¿Qué significa que no es ambiguo? Que un codón codifica un determinado aminoácido, ¿ya? No ambiguo. No ambiguo. ¿Qué significa no ambiguo? Que un codón es específico para un aminoácido, ¿sí? Codifica un aminoácido. A eso se refiere. No se van a confundir entre degenerado y ambiguo. Un codón es específico para cada aminoácido. Y estos que varios codones codifican un mismo aminoácido, ¿sí? Pero esa es la diferencia. Parece similar, pero no es lo mismo. Y que no se superponen, es decir, que se van leyendo de 3 en 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte de superposición, aquí podemos ver un triplete es un codón, luego a partir de la cuarta base ya forma parte de otro codón, y así sucesivamente se leen de 3 en 3.
no puede haber superposición, es decir, una base no puede formar parte de dos codones, siempre va a leerse de 3 en 3, ¿sí? A eso se llama que no se superpone, el código genético no se superpone. Entonces, sin superposición, sin puntuación, esto se va leyendo de corrido, ¿no es cierto? Se va leyendo de 3 en 3, de 3 en 3, hasta llegar a los codones de terminación. Y en esta parte es universal, dice, ¿no? En realidad es casi universal. Esto lo habíamos visto, no sé si lo hemos visto, en la parte de replicación. En la replicación hemos dicho que las características era que era universal. ¿Qué significa que la replicación es universal? Que afecta a todos los seres vivos, ¿sí? A todos los que tienen el DNA. En cambio, el código genético es casi universal. Aquí es casi universal. ¿Por qué decimos que es casi universal? Porque fíjense que en la mitocondria, que ya lo habíamos mencionado, hay ciertas diferencias con el código del núcleo. Por ejemplo, la AGA y la AGG, en el núcleo codifican la arginina, pero en las mitocondrias son codones sin sentido o codones que no codifican ningún aminoácido. El AUA, por ejemplo, codifica la isoleucina en el núcleo, pero en la mitocondria la metionina. Y el UGA, que es codón de terminación en el núcleo, en las mitocondrias codifica el triptófano. Entonces, por eso es la diferencia y por eso es casi universal, porque se cumple, pero excepto en las mitocondrias no cumplen el mismo código genético que el núcleo, por eso se dice que es casi universal, ¿ya? A eso se refiere casi universal. Esas son las características. Otra característica es que utiliza codones, y los codones son los tripletes de bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces ese tema es importante. Y esta tabla del código ya la deben conocer. Se la lee la primera base, ¿no es cierto? La segunda base y esta es la tercera base, ¿no? Por ejemplo, el codón de terminación, en este caso sería UAA, ¿no es cierto? UAA. Vamos a ver ahorita. Entonces es el código genético que está formado por codones. En el proceso entonces de traducción de ese paso de bases nitrogenadas a aminoácidos, es necesario que el aminoácido se reconozca con su RNA de transferencia, y esto ya lo hemos visto, ¿no? El RNA de transferencia, ¿qué hace? Se une al aminoácido, lo carga gracias a una aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Y este RNA de transferencia es importante porque va a tener este anticodón, el anticodón que es complementario al codón del RNA mensajero. Ese anticodón es el que codifica o el que trae al aminoácido que corresponde. ¿Dónde se une el aminoácido? Al extremo 3', en la terminación CCA. Entonces, en este caso, la fenilalanina, su código es UUU y el anticodón tiene que ser AAA, ¿no es cierto? Entonces, el RNA de transferencia ayuda a ese proceso de traducción, de descodificación del código. Aquí hablamos la parte de degeneración. Hemos dicho que era degeneración, que varios codones sintetizan un mismo aminoácido. Fíjense que el anticodón que tiene el RNA de transferencia, su tercera base es inestable. A eso le llamamos double position. Entonces, este es inestable, puede cambiar, ¿sí? Este codón puede cambiar. Fíjense en esta tablita las reglas de este balanceo, se llama, ¿no? Desde balanceo o bamboleo también le menciono. Esta tercera base puede ser variable. Por ejemplo, si termina en guanina, puede cambiar, ¿no es cierto?, por uracilo o por citosina, o puede variar de bases. Fíjense, puede variar de bases y eso hacer que sea un complemento también variable, ¿sí? Entonces puede variar. La tercera base entonces varía y por eso en el proceso de codificación son más importantes las dos primeras bases.
Por eso decimos que la tercera base es degenerada. Entonces, en esta parte decimos que la tercera base es degenerada, es la que tiene ese bamboleo, ese balanceo, porque cambia de posición. Incluso aquí puede estar la inosina, fíjense, la inosina, que no es base normal, ¿no es cierto? No es la base común que conocemos, pero que puede aparearse a varias bases, al uracilo, a la citosina y a la adenina. Entonces, esta tercera base es degenerada, ¿ya? Esa tercera base le da la degeneración al codón o al código genético. Ahora vamos a ver entonces la etapa de traducción. En los procariotas sabemos que hay las tres etapas: el inicio, la elongación y la terminación. Ay, ¿qué pasó? El ribosoma, que tiene sus dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, se separan, ¿sí? Hay una separación de las dos subunidades en el proceso de inicio. Esta subunidad menor es la que va a buscar el extremo 5' del RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero tiene aquí un extremo 5' y aquí su extremo 3', ¿verdad? Entonces, la subunidad menor es la que reconoce el extremo 5' y va leyendo, fíjense, va leyendo el RNA mensajero hasta encontrar el codón de inicio. ¿Cuál es el codón de inicio? El AUG, ¿sí? El AUG. Entonces, una vez que lo encuentra ese codón, esta subunidad mayor se acopla a la subunidad menor, ¿sí? Se unen las dos. Entonces se unen las dos subunidades, ¿sí? Se unen las dos subunidades. Una vez que se separan, se unen. Hay que tomar en cuenta que el ribosoma va a tener tres sitios. Un sitio, aquí los vamos a dibujar a los tres. Un sitio E, un sitio P y un sitio A. E significa éxito. ¿Éxito qué significa? Salida. Es el sitio de salida del RNA de transferencia. El P viene de péptido y A de aminoácido, ¿ya? De aminoácido. Entonces, en el sitio P se coloca el AUG. Una vez que se coloca el AUG en el sitio P reconocido y se establece en el sitio P, viene el RNA de transferencia trayendo el anticodón. ¿Cuál sería su anticodón de AUG? UAC, ¿no es cierto? Entonces, este es el RNA de transferencia que trae siempre en primer lugar a la metionina, ¿ya? Que está modificada, en realidad es la formilmetionina. Una vez entonces que ya ha traído a la metionina, entonces se lee este siguiente codón que le pondremos UUU, que es el UUU, que se establece en el codón, en el sitio A. Entonces viene su complementario. ¿Cuál es el codón complementario? UUU, el anticodón AAA, ¿no es cierto? AAA, que va a traer en este caso a la fenilalanina, ¿sí? Entonces, en ese proceso, ese es el proceso de iniciación. Cuando se separa el ribosoma, detecta el codón de inicio, que es AUG, y ese codón de inicio viene el RNA de transferencia con el anticodón y se sintetiza o trae al aminoácido, que es la metionina, y luego viene el segundo codón. Y en ese proceso se forma, gracias a las ribosimas que tiene el ribosoma, se forma el enlace peptídico, ¿sí? ¿Cómo se forma este enlace peptídico? Por la peptidiltransferasa. Peptidiltransferasa, ¿ya? La peptidiltransferasa es la que forma el
enlace peptídico. Entonces, esa es la parte de iniciación, ¿sí? La iniciación. Ahora vemos la elongación. ¿Qué ocurre? Una vez que se ha iniciado el proceso, va a recorrer del sitio A al sitio P. Entonces, fíjense, aquí vamos a colocar, este es el 5', este es el 3', aquí vamos a poner el AUG, aquí hemos dicho el UUU, y aquí le pondremos el GGA. Entonces, el AUG ya se coloca en el sitio de salida. Esto va a ser así. Hemos dicho que hay 3 sitios, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Entonces, fíjense, el AUG ya se encuentra en la salida. Aquí con su anticodón, el UAC. El UAC. El anticodón. Y este RNA ya suelta a su aminoácido, lo suelta, porque ya se ha formado un enlace peptídico. Entonces, en el sitio P se coloca el codón, este codón, el segundo RNA de transferencia, que es el AAA. Entonces, este ya tiene un dipéptido, la fenilalanina y la metionina. Por eso se llama peptidil, porque ya tiene un dipéptido. Entonces, el RNA nuevamente lee un nuevo codón, y digo, el ribosoma lee un nuevo codón, que sería GGA. ¿Su complemento cuál sería? CCU. Y este nuevo RNA de transferencia va a traer a la glicina. Y de esa manera, nuevamente, otra vez la peptidil transferasa y otra vez se forma el enlace peptídico, ¿sí? De esa manera, entonces, fíjense, poco a poco, de 3 en 3 va a ir recorriendo hasta alargarse la proteína, ¿sí? Entonces, esa es la elongación, que va a ir recorriendo de codón en codón hasta llegar al proceso de terminación. Entonces, ¿cómo reconoce el sitio de terminación? Aquí vamos a ver, aquí hasta la cadena larga, ¿no es cierto?, de proteínas. Este es su extremo N-terminal de la proteína. Y reconoce 3 codones: el codón UAA, el UAG y el UGA. Entonces aquí veremos aquí el UAA, por ejemplo, son 3 codones, ¿no? El UAA, el UAG y el UGA. Estos 3 codones son codones de terminación, ¿sí? Codones de terminación. Estos codones de terminación no tienen RNA complementario, RNA de transferencia, ¿sí? No tienen RNA de transferencia complementario. Por eso algunos autores le llaman codones sin sentido, ¿ya? Codones de terminación o codones sin sentido, porque no tienen un RNA complementario, sin sentido. Esos son los sin sentido. Entonces, cuando se lee este codón de terminación, se une un factor de terminación, se une un factor, un FT, un factor de terminación, y se libera la cadena, ¿sí? Entonces se libera la cadena, ese es el proceso de terminación. Este es el N y este es el extremo C. Este es el RNA mensajero 5' y el ribosoma. El ribosoma es lo que hace es que se desensambla toda esta maquinaria. El ribosoma se separa sus 2 subunidades. Las endonucleasas vienen a cortar todo el RNA. Las endonucleasas y las exonucleasas empiezan a degradar al RNA porque ya ha terminado el proceso. El ribosoma se desensambla y puede ir a buscar a otro RNA mensajero. Y la proteína, en este proceso de terminación, como tiene aminoácidos y esos aminoácidos tienen su cadena lateral, entonces adopta su estructura terciaria o estructura cuaternaria, ¿no es cierto?
adopta su estructura funcional, ya se vuelve funcional. Ahora, en algunos casos adopta una estructura, pero esta estructura puede sufrir alguna modificación o alguna hidrólisis para poder volverse funcional o acoplarse entre varios péptidos para formar una proteína como la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina tiene 4 cadenas y se acopla y forma la estructura funcional. Entonces, en eso consiste el proceso de traducción. Entonces, se inicia, se separa el ribosoma, se reconoce el codón de inicio y luego va formándose el proceso de elongación, ¿no es cierto? Que va a ir sintetizando la cadena proteica, y para la terminación reconoce los codones de terminación, que son los codones sin sentido. En los eucariotas ocurre algo similar. Sobre todo van a necesitar factores que ayudan al proceso. En los eucariotas, entonces, es similar el proceso, solamente que actúan varios factores. Hay factores de inicio, factores de elongación y factores de terminación. Los IFs, los EFs y los TFs, ¿sí? Esos son los IFs de inicio, los EFs de elongación y los TFs, que son los factores de terminación. Entonces, esos factores ayudan a todo este proceso de la síntesis de la proteína, ¿sí? Entonces, de esa manera se da el proceso de traducción. Esa es la traducción. Ahora vámonos a la parte de... Quería que vean un videito, pero a ver.